Bueno, primeramente, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Napoleón Enrique Granados Sumansor. Yo soy estudiante de física de la universidad y pues también en este año pues he sido tutor de lo que es la tutoría de física, ¿verdad? El día de hoy vamos a tener una videoconferencia y vamos a tratar el tema de mecánica de fluidos, que pues vamos a intentar sacarle el mayor provecho, ¿verdad? Para que les pueda servir a ustedes, ya sea, bueno, más que todo para preparación, ¿verdad? A lo que es la segunda prueba que van a tener que realizar. Entonces, una vez dicha esta presentación, voy a empezar a empezar con la presentación. El tema principal es mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos se puede definir como la rama de la física que estudia lo que es el movimiento de los fluidos y a su vez las causas que lo provocan. Esta rama de la física se divide en dos otras ramas principales, las cuales son la hidrostática y la hidrodinámica, o también conocida como la dinámica, la estática de fluidos y la dinámica de fluidos. Estas dos ramas estudian, digamos así, fluidos en una forma específica. Por ejemplo, la primera que vamos a ver, que se conoce como estática de fluidos o hidrostática, si lo referimos solamente a lo que es el agua, estudia pues los fluidos en reposo. Y la otra subrama, que se conoce como dinámica de los fluidos o hidrostática, si nos referimos, perdón, o hidrodinámica, si nos referimos al agua, estudia pues los fluidos en movimiento. Un fluido se puede conocer como un fluido a dos estados de la materia, ¿verdad? Los tres estados de la materia principales que conocemos nosotros son sólido, líquido y gaseoso. Entonces, la palabra fluido abarca dos de esos tres estados que conocemos, ¿verdad? Fluido abarca lo que es el líquido y los gases. Entonces, al referirnos a fluidos, vamos a tener en mente que nos podemos referir tanto a objetos en estado líquido como en estado gaseoso. Y pues en esta videoconferencia vamos a estudiar primero lo que es la hidrostática, debido a que como este tema principal es en sí, ¿verdad? Mecánica de fluidos, es bastante amplio, solo vamos a dedicar a estudiar lo que es la hidrostática, ¿verdad? Los fluidos en reposo. Entonces, y pues acá vamos a aprender, o vamos a tratar de aprender, una diferente gama de conocimientos, ¿verdad? Por ejemplo, el objetivo de esta videoconferencia va a ser de que si nosotros nos preguntamos diferentes cuestiones, al final pues podamos tener una respuesta a esto, ¿verdad? La primera pregunta que nos podemos hacer es que ¿por qué al verter diferentes sustancias líquidas en un mismo recipiente, estas se van a depositar haciendo capas unas sobre las otras? Por ejemplo, acá podemos ver en la imagen de la derecha de que sobre un mismo recipiente se vertieron diferentes tipos de fluidos, ¿verdad? En este caso líquidos. Entonces, ¿por qué pasa esto? De que si son fluidos diferentes, ¿por qué se almacenan, digamos así, o se agrupan formando capas entre sí, ¿verdad? Si todos son líquidos. Otra pregunta que nos podemos preguntar, o que nos podemos hacer, perdón, es cómo es posible que una persona pueda descansar en una cama de clavos sin sufrir daño en la piel. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, al Tin Marín, ahí hay una especie de cama de clavos, ¿verdad? Y pues ahí usted puede experimentar este fenómeno, ¿verdad? Que al acostarse sobre una cama de clavos no va a sufrir un daño considerable, ¿verdad? Y vamos a tratar de dar respuesta a esto. También pues podemos preguntarnos que cómo es posible que el levantamiento de un auto, si nos auxiliamos de una prensa hidráulica, cómo es posible que con un aparato tan pequeño podamos levantar un auto de unas dimensiones considerablemente mayores a las del gato, ¿verdad? Después también nos podemos preguntar por qué un objeto aparentemente, porque un objeto sentimos de que pesa menos dentro del agua que afuera de esta. Esto es una respuesta que vamos a poder dar después de haber finalizado lo que es esta videoconferencia.
Y pues la última que nos podemos preguntar es que cómo es que, ya sea esos barcos gigantescos, ¿verdad? Que sabemos que son de metal, pueden flotar, ¿por qué no se hunden? Entonces, eh, teniendo en cuenta lo que son esas preguntas, podemos empezar para darles respuesta, ¿verdad? Lo primero es que vamos a poder definir lo que es un fluido y también vamos a sacar algunas de las propiedades de los fluidos, ¿verdad? Por lo general, vamos a ver que la materia, como se los dije, se clasifica en 3 estados comunes, ¿verdad? Si nosotros somos más estrictos en lo que es esto de los estados de la materia, sabemos de que van a haber más, ¿verdad? Pero pues los principales que nosotros conocemos y que nos han enseñado a nivel de bachillerato es que son sólido, líquido y gas. Y pues los fluidos van a incluir el estado tanto líquido como gaseoso. Y una definición así práctica de lo que es un fluido son aquellas sustancias que presentan una gran movilidad de una porción respecto a otra, que no tienen rigidez y pues ya que van a cambiar de forma bajo la acción de fuerzas muy pequeñas. Esa es la definición de fluido, ¿verdad? Y acá tenemos una figura que nos dice que el agua es un fluido, porque presenta todas estas características. Ahora vamos a ver lo que son algunas de las propiedades de los fluidos. Los fluidos tienen diferentes propiedades. Una de esas propiedades es la forma, otra es el volumen, la otra es la compresibilidad, la elasticidad, la viscosidad y la densidad. Con respecto a la forma, podemos decir de que un fluido adopta la forma del recipiente que lo contiene. Si ustedes vierten agua en un vaso, pues el agua va a adoptar la forma de un vaso. Si ese vaso tiene la forma como una de estas figuras acá, que son como vasos de precipitado utilizados en química, ven, algunos tienen una forma, digámoslo así, no tan común. Entonces, si ustedes vierten agua sobre aquí o cualquier otro tipo de fluido, el fluido va a terminar adoptando la forma, pues, del recipiente en el que está contenido. Con respecto al volumen, acá hay una diferencia entre lo que es, estas propiedades se diferencian entre los líquidos y los gases. Por ejemplo, los líquidos no soportan cambios en el volumen, es decir, de que si usted tiene un líquido encerrado y quiere de cierta manera reducir su volumen, usted no va a poder, ¿verdad? Mientras que los gases sí pueden experimentar lo que es un cambio en su volumen. Por ejemplo, ustedes pueden observar eso cuando tienen, si tienen ustedes vehículos, o sea, su familia tiene vehículos, y pues sienten de que le hace falta aire a lo que es la llanta del vehículo, ustedes van ya sea a la gasolinera o a algún lugar donde tenga un compresor para que les echen aire, ¿verdad? Entonces, al echarle aire, como el aire es un gas y pues la forma del recipiente que lo contiene va a permanecer constante, que es la forma de la llanta, ¿verdad? Ustedes van a seguir echando aire y van a seguir entrando aire, y esto es porque aquí va a haber un cambio en la presión, y si hay un cambio en la presión, va a haber también un cambio en el volumen. Entonces, es la única diferencia entre lo que es los líquidos y los gases, ¿verdad? Que los líquidos no soportan lo que son cambios en su volumen, pero los gases sí, ¿verdad? Esto de la compresibilidad está relacionado con el volumen. La elasticidad, pues, es de que es cuando los objetos retornan o retoman su forma inicial, ¿verdad? Si nosotros hacemos un esfuerzo sobre lo que es un fluido, pues, o tratamos de cambiar su forma, él va a terminar regresando a su forma original. La viscosidad es una propiedad que hace referencia, pues, a qué tan fácil fluye ya sea un líquido o un gas, ¿verdad? Y es lo equivalente a la fricción que nosotros experimentamos al caminar. Y la densidad, pues, es una propiedad característica de todos los materiales, ¿verdad? Cada material de diferente, pues, composición va a tener una densidad característica. Por ejemplo, el agua tiene una densidad ya definida, el hierro tiene una densidad definida, y así, ¿verdad? Etcétera, para cualquier otro tipo de material. Y entonces, una vez dicho todo lo anterior,
vamos a empezar a explicar una de las propiedades que es más importante, que es la densidad. Porque esta, si nosotros nos ponemos estrictos a la hora de estudiar lo que es la dinámica de fluidos, perdón, la mecánica de fluidos, y en específico la estática de fluidos, es bastante importante. Entonces la densidad se conoce como una propiedad intrínseca de la materia, por lo tanto podemos decir que es una propiedad de cada sustancia, y esta no puede ser mutable. ¿Qué quiere decir esto? De que si el agua contenida en un vaso va a tener una densidad igual al agua, perdón, contenida en lo que es un gran tanque, ¿verdad? Porque esta no va a cambiar solo por el recipiente en el que está. Entonces es una propiedad propia de cada sustancia y que no puede ser cambiada, ¿verdad? Es necesario mencionar que en cuanto mayor sea la densidad de un cuerpo, más pesado nos parecerá eso. La densidad de una sustancia se denota por la letra griega ρ, que es la que está expresada acá. ρ, esta es la letra que la representa, y se define de la siguiente manera. Aquí vamos a ver la definición matemática, o la relación matemática que me relaciona esta propiedad. Esta define como la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia. Entonces, si vemos nosotros acá abajo, la expresión matemática es la cantidad de masa por unidad de volumen. O sea, la definición matemática sería que ρ va a ser igual a la masa entre el volumen. Y sus unidades van a ser el kilogramo sobre metro cúbico, debido a que la unidad de la masa es kilogramo y la del volumen es metro cúbico. Entonces, esas son las unidades y también es la definición de lo que es la densidad, ¿verdad? Así podemos determinar nosotros la densidad de cualquier material. Y pues en ocasiones va a ser útil expresar el peso de una sustancia en términos de la densidad. Dice, si el peso de una sustancia se define como el producto de su masa por la aceleración debido al campo gravitatorio, esto va a ser que W es igual a ρ por V por G. ¿A qué nos referimos al peso? El peso es algo que me imagino ya han de haber visto en las diferentes videoconferencias que hemos visto a lo largo de lo que es este curso de teorías de física. Y el peso se define, pues, la fuerza con que la Tierra atrae los cuerpos a su centro de gravedad, ¿verdad? A su centro. Entonces, el peso es un tipo de fuerza y se puede definir como la masa por el valor de la gravedad. Permítanme aquí, voy a tratar de utilizar voy a tratar de utilizar lo que es bueno, no puedo utilizar el puntero, pero pues sabemos de que el peso va a ser masa por gravedad. Entonces nosotros recordamos lo que es la definición de densidad, que es igual a masa entre volumen, y despejamos de esa ecuación lo que es la masa, vamos a tener que esa va a ser igual a la densidad por el volumen. Y si el peso es igual a la masa por la gravedad, y sustituimos la otra definición de masa, vamos a tener que el peso se define como ρ, que es la densidad, por el volumen, por el valor de G. Ahora vamos a tener en cuenta otro concepto que se puede utilizar bastante, que es el de densidad relativa. Esta expresa la relación que existe entre la densidad absoluta de un líquido dado con la densidad absoluta del agua a una temperatura estándar de referencia. O como lo podemos decir de otra manera, este término de densidad relativa viene siendo la densidad de un líquido entre la densidad del agua. Y si ven, en la parte de arriba hay densidad y en la parte de abajo hay densidad, entonces sus unidades se van a cancelar. Y pues nos va a quedar un término expresado pues solamente, un término sin unidades, ¿verdad? Y eso hace referencia a lo que es la densidad relativa. Y este es un patrón de referencia para saber si un cuerpo flota o se hunde en el agua. ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a poder determinar ese patrón? Vamos a saber de que un objeto va a flotar si su densidad relativa es menor que la unidad, o sea, es menor que 1.
y este no va a flotar si su densidad relativa es mayor que 1. Entonces, hacer nosotros ese cociente entre lo que es la densidad de un líquido y la densidad del agua, y nos da mayor que 1, este no va a flotar, y si nos da menor que 1, sí va a poder flotar. Y pues, como se los dije en la diapositiva anterior, la densidad relativa es una magnitud adimensional, o sea, no tiene unidades. Y pues, esto es porque como hay densidad arriba y densidad abajo, sus unidades se van a cancelar. Y pues acá tenemos un objeto de referencia al lado derecho, de que si nosotros nos ponemos a ver, este tiene una densidad relativa menor a la unidad, ¿verdad? Porque está flotando. El peso específico es algo también bastante importante de saber en lo que es esta mecánica de fluidos, y en específico la estática de fluidos, debido pues que esto es un indicador que se puede utilizar bastante. Se define como el peso por unidad de volumen de una sustancia dada. Matemáticamente, para un fluido homogéneo lo podemos representar como sabemos, el peso es la fuerza con que la Tierra atrae los objetos, ¿verdad? Y como el peso lo definimos como ρ por V sobre G, y tenemos ρ por V sobre G, y abajo tenemos volumen, se eliminan volumen con volumen, y nos va a quedar solamente ρ por G. Entonces, esa es la definición de peso específico. ρ por G, o sea, la densidad del objeto por el valor de la aceleración debido a la gravedad. Y como sabemos que el peso, su unidad es el newton debido a que es una fuerza, y el volumen es una unidad, esta V es volumen y sus unidades son metros cúbicos, entonces las unidades del peso específico serían newton por metro cúbico. Entonces esa sería la definición de peso específico. Y aquí tenemos un pequeño problema que lo vamos a estar tratando de dar respuesta. El problema me dice, considere en que un recipiente están contenidos 10 metros cúbicos de gasolina, cuyo peso es de 66.640 newton. Nos pide que calculemos la masa del aceite, la densidad absoluta y también su peso específico. Como sabemos, el peso se define como masa por G, ¿verdad? Y pues acá, como sabemos el peso, vamos a despejar solamente lo que es la masa. Entonces, esta masa es la que queremos dejar sola de un lado. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasar el término que la acompaña, que es G, al otro lado. Como del lado derecho está multiplicando, al otro lado va a pasar a dividir. Entonces, la masa se puede encontrar haciendo este cociente, ¿verdad?, entre lo que es el peso y el valor de G. Como sabemos, ¿verdad? Permítanme cambiar aquí la diapositiva. Aquí estoy. Entonces, como sabemos, esta se puede hacer, ¿verdad? Esto va a ser equivalente a la masa de la gasolina entre el peso de la gasolina. Y como el problema ya nos da el peso, pues solo sustituimos ese valor y lo dividimos entre el valor de G, ¿verdad? Entonces, al hacer esta división, nos va a quedar que la masa de gasolina va a ser de 6.800 kilogramos. Luego, la densidad absoluta viene dada por esta expresión, ¿verdad? Bueno, la densidad absoluta sabemos de que es masa entre el valor de su volumen, ¿verdad? Como sabemos la masa ya y el valor de su volumen, solo hay que sustituir los datos, ¿verdad? El valor de la masa lo acabamos de encontrar y el volumen me lo da el problema, que son 10 metros cúbicos. Entonces yo solo hago ese cociente y voy a tener pues voy a tener aproximadamente 680. Y nos saltó a poner aquí el resultado, 680 kilogramos sobre metro cúbico, que va a ser la densidad de la gasolina. Y por último me pide que encuentre el peso específico, y este va a estar dado por la densidad de la gasolina
bueno, el peso específico de la gasolina va a ser la masa de la gasolina, perdón, aquí sería el peso de la gasolina entre lo que es el volumen de la gasolina. Y este peso de la gasolina es igual pues a la masa por el valor de G dividido entre V. Pero como ya pues, como ya habíamos notado, aquí hay un pequeño error. El peso de la gasolina, ya lo teníamos, ¿verdad? Que era de 66.640 Newton, ¿verdad? Aquí sí hubo un pequeño error. Y pues, aquí perdónenme si me equivoqué. Y el volumen era 10 metros cúbicos. Entonces, a nosotros hacer esta relación, vamos a tener que el peso específico de la gasolina va a ser pues 6.664 newton por metro cúbico. Eso sería pues como nosotros podemos encontrar el peso específico de la gasolina. Y pues acá traigo una pequeña pregunta, debido a que vamos a tener ciertos espacios para lo que son preguntas, ¿verdad? Entonces yo traigo una pregunta, pero si ustedes tienen preguntas sobre lo que acabamos de ver, la pueden hacer, y si no, pues voy a hacer la pregunta y también voy a querer que participen ustedes. Ahorita vamos a abrir el espacio para que puedan sacar ustedes sus dudas, sus preguntas, y yo voy a tratar de responderlas, ¿verdad? Y pues también pueden ir pensando en esta pregunta que yo les traigo planteada, ¿verdad? Y si pueden participar, pues sería excelente, ¿verdad? No sé si tienen preguntas. Si tienen preguntas, tienen activos los mensajes y pueden incluso activar sus micrófonos. Mientras se la formulan, yo les voy a leer la pregunta, ¿verdad?, que yo traigo planteada. Esta me dice que un cubo de hielo flota en un vaso de agua, y qué podemos decir acerca de la densidad del hielo en relación a la del agua. Y qué podemos decir también acerca de la densidad relativa del hielo en relación a la del agua. Esta va a ser mayor, menor o igual. ¿Qué podemos decir si nos planteamos esto, verdad? Un cubo de hielo flotando en agua. ¿Qué podemos decir acerca de la densidad del hielo y también acerca de su densidad relativa? ¿Va a ser mayor, menor o igual? En los mensajes te han puesto un par de preguntas, Napoleón. Va, ahorita la voy a ver. Ah, solo son respuestas a la pregunta. Y pues sí, acá pues me dicen básicamente lo mismo, ¿verdad? Solo que, por ejemplo, la señorita, me imagino que tiene por nombre Lee, también Emerson y Araceli, básicamente me dan la misma respuesta, que el agua tiene mayor densidad que la del hielo, pero la respuesta también de Alejandra es correcta, ¿verdad? Solo que le expresa al contrario, que la densidad del hielo es menor que la del agua. Y pues déjeme decirle que es correcto lo que me están diciendo. Esto es porque vimos el concepto de densidad relativa, ¿verdad? Entonces, la densidad relativa es el cociente, ¿verdad?, entre la densidad del líquido y la densidad del agua. Entonces, ¿cómo sabemos de que va a flotar? Si va a flotar si la densidad del líquido es menor que la del agua, porque al hacer el cociente entre un número decimal entre lo que es la densidad del agua, esto nos va a dar también un decimal, ¿verdad? Y si es un decimal, quiere decir que es menor que 1. Por lo tanto, va a flotar. Entonces, está bien la respuesta para cada uno de los que participaron. Esa es la respuesta correcta. Pero ahora, pues, ahorita tenemos el espacio para que ustedes
Si tienen preguntas, las hagan, ¿verdad? Y si no, pues vamos a continuar con lo que es la videoconferencia. Bueno, ahí está escribiendo una persona. Y sí, correcto, Alejandra, en las dos participaciones. Esto del por qué un barco flota, sí traigo la respuesta, pero vamos a esperarnos a llegar a esa sección. Yo le voy a tener aquí pendiente esta pregunta, porque esto lo vamos a ver en la parte del principio de Arquímedes, ¿verdad? Y ahí, pues, esto tiene que estar relacionado con lo que es el empuje y el principio de Arquímedes. Entonces, por eso no te puedo dar la respuesta todavía, ¿verdad? Pero sí te la voy a responder. Te la voy a responder más adelante. Así que quedemos pendientes con esta pregunta, porque pues es algo que se va a explicar un poquito después. No sé si hay otra pregunta con respecto ahorita a lo que acabamos de ver de densidad, y si no, pues continuamos, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra videoconferencia después, David. Si querés podemos continuar, Napoleón. Solo que termine de escribir Fátima y continuamos. Vale. Pero tienen otra videoconferencia después de ellos, ¿no sabes? Al menos de mi parte, no. Ah, vale. Que como está programada de 1 a 2, pero yo creo que vamos a tardar un poquito más. Dale, si son unos 15 minutos más, no hay problema. Vale. Vale, entonces, está bien. Dice Fátima de que no entendió la densidad relativa. Voy a dar respuesta a esto y después vamos a continuar, ¿verdad? La densidad relativa es un indicador para saber si un objeto flota o se hunde, ¿verdad? Y esta se expresa como la densidad del objeto, perdón, la densidad del líquido entre la densidad del agua. Y acá podemos tomarlo de esta manera. Porque el agua, su densidad, esta densidad ρ, es la densidad del agua. Esta densidad ρ sub 0 es la densidad del agua. Vamos a poner aquí. Y esta es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico o 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, si tú divides lo que es la densidad de un líquido cualquiera entre esta densidad del agua, y al hacer esa división, vamos a poner un líquido de una densidad que yo me voy a inventar, ¿verdad? Por ejemplo, que va a ser de 0.7. Este es casi la densidad del hielo, 0.7 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, si yo saco la densidad relativa de ese líquido, va a ser así, 0.7 gramos sobre centímetro cúbico entre 1 gramo sobre centímetro cúbico. Yo voy a ver pues que gramos sobre centímetro cúbico se va a eliminar y me va a quedar 0.7 entre 1. Esto me va a dar pues 0.7. Entonces, como este número es menor que la unidad, o sea, es menor que 1, yo puedo decir de que el objeto va a flotar. Si ese número que me ha dado es mayor que 1, yo voy a decir de que ese objeto se va a hundir. Y es lo que explicamos en la siguiente diapositiva. Los objetos en el agua que tienen una densidad relativa menor que la unidad van a flotar. Y los que tienen una densidad relativa mayor a la unidad no van a flotar. A eso se refiere lo que es la densidad relativa, ¿verdad? Es un indicador sencillo para nosotros saber si un objeto va a flotar o se va a hundir. No sé si eso responde a tu pregunta, Fátima. Vale, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar donde nos quedamos, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Que es la pregunta de si el hielo flota, ¿por qué pasa eso, verdad? El hielo va a flotar en el agua porque el hielo es menos denso que el agua. Y pues en cuanto a la densidad relativa va a pasar lo mismo, ¿verdad? Si el hielo es menos denso que el agua, la densidad relativa va a ser menor que la unidad, ¿verdad?
entonces por eso es que flota. Ahora vamos a ver otro concepto bastante importante, otra propiedad de los fluidos. Bueno, no solo de los fluidos, ¿verdad? Pero sí es una propiedad que es bastante importante en lo que es este ámbito, en la cual es la presión. Esta presión la podemos relacionar con lo que es la fuerza, ¿verdad? Pero presión y fuerza están relacionadas, pero no son lo mismo. Entonces, ¿esto por qué es? Porque la fuerza es un vector, ¿verdad? Sabemos que un vector tiene una magnitud, una dirección y un sentido, pero la presión es una magnitud escalar. ¿Qué quiere decir con que es una magnitud escalar? Que solo se representa mediante un número y su unidad de medida. ¿Por qué pasa esto? Debido a que la presión se define como fuerza por unidad de área, donde esa fuerza F solo va a ser la magnitud del vector fuerza, ¿verdad? No va a ser el vector en sí, sino que solo va a ser la magnitud del vector fuerza, dividida entre entre lo que es la superficie de área A, que está perpendicularmente a esta, ¿verdad? Y esta básicamente es la expresión que la define lo que es la presión. Así, en términos sencillos, es la fuerza entre el área, o la fuerza que se aplica sobre un determinado área. Y acá podemos ver al lado derecho, pues, una imagen que nos representa, pues, así una manera cotidiana de poder ver qué es la presión, ¿verdad? Y a estas son llamadas, pues, ollas de presión. Esto se debe, pues, a que cuando se está haciendo, digamos así, una sopa, se está calentando, y al calentar lo que es lo que está dentro del recipiente, la presión va a aumentar, o sea, y si aumenta la presión, pasa esto, ¿verdad? Que va a intentar, pues, salir lo que está contenido acá. En este caso sería el aire caliente o el vapor de agua que está contenido aquí en la olla de presión. Y pues, las unidades de la presión son, en el sistema internacional, los newton por metro cuadrado. Otro nombre que se le da a esta unidad es el pascal. Y pues sabemos de que si tenemos newton sobre metro cuadrado, va a ser lo mismo que nosotros digamos pascales, ¿verdad? Y pues, algo importante para lo que es la presión aplicada a lo que son fluidos, es de que un fluido a cualquier profundidad, o si tenemos digamos así, un gran recipiente lleno de un fluido, a cualquier profundidad, la presión va a ser la misma en todas las direcciones si se encuentra a una misma profundidad dada. Aunque suene algo trabado, podemos definirlo así, ¿verdad? Que tenemos un gran recipiente de un fluido, ¿verdad? Esto es solamente un fluido. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo, pues, digamos así, introduzco un objeto a una cierta profundidad h, voy a tener la característica que si yo lo hago del otro extremo, sumerjo otro objeto a una misma profundidad h, este va a ser mi punto 1 y este va a ser mi punto 2, se va a cumplir que la presión en 1 y en 2, debido a que están a una misma profundidad, sin importar que no estén juntos, la presión va a ser la misma debido a que están a la misma profundidad en un mismo fluido, ¿verdad? Un mismo líquido. Y esa es una propiedad bastante importante que vamos a utilizar más adelante. Y pues para un fluido en reposo, la fuerza que se debe a la presión del fluido siempre va a actuar perpendicularmente a cualquier superficie sólida con la que esté en contacto. ¿Qué quiere decir esto? Que nuevamente, si yo tengo un recipiente con un fluido, ¿verdad? Y yo pues sumerjo un objeto, digamos que es así, la presión siempre va a ser perpendicular. La fuerza que actúe sobre esto va a ser siempre perpendicular a el objeto sólido, ¿verdad? O sea, siempre va a ser así. Por ejemplo, está abajo, así. Siempre va a formar un ángulo de 90 grados. Esos son conceptos que podemos utilizar, ¿verdad? Ahora, ya definimos qué es la presión. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de presión que existen. Y acá pues vamos a tratar de definir unos que son bastante importantes, que se aplican mucho en lo que son los fluidos en reposo. Uno de estos es la presión hidrostática. Esta presión es la que se debe a que el líquido esté a una profundidad h, ¿verdad? Esta se provoca por el peso de la columna de líquido encima de él. Es decir, que si tenemos acá
este recipiente, ¿verdad? Y acá está, hasta esta profundidad, la presión hidrostática se debe pues al peso de toda esta, si esto es agua, al peso de toda esta agua que está encima de este punto que llamamos 1. A eso se refiere a lo que es la presión hidrostática. Y como sabemos que el peso es una fuerza, ¿verdad? Y es masa por el valor de la gravedad. Entonces yo defino, ¿verdad? Según la definición de densidad, que es masa entre volumen. Yo despejo masa de acá, voy a tener que masa va a ser igual a ρ por U. Entonces yo sustituyo en esta expresión de acá este término de que masa igual a ρ por V y me va a quedar este de aquí, que va a ser que el peso va a ser ρ por V por G. Ahora, yo sé que como acá es un objeto, en este caso es un cubo, ¿verdad? El volumen de ese cubo va a ser igual al área que está acá, que es esta sección de aquí, por su altura, ¿verdad? Así se define lo que es el volumen de un cubo. Entonces yo sustituyo esto de acá y voy a tener que en sí este peso de la columna de fluido va a ser igual a la densidad del fluido por lo que es el área, por lo que es la altura, por lo que es el valor de G. Ahora, esto es importante y lo vamos a ver en la siguiente, en esta otra parte. Esa presión se debe pues al peso de la columna de fluido, ¿verdad? Pero sabemos de que la presión se define así de manera general como la fuerza entre el área. Y como sabemos de que el peso es una fuerza, yo sustituyo el valor de esa fuerza, que en este caso va a equivaler a lo que es el peso, que es lo que encontramos en el diapositivo anterior, y lo dividimos entre el área. Vemos que tenemos área arriba y área abajo, por lo tanto se va a simplificar. Entonces la presión hidrostática se define pues como lo que es el valor de ρ por H por G. Y esta es pues la definición matemática de lo que es la presión hidrostática, ¿verdad? Y si vemos acá, el valor de ρ es constante. ¿Por qué? Porque como sabemos que para un objeto, para un material determinado, esta densidad va a ser la misma siempre, es algo que no puede cambiar, así que es constante. El valor de G es una constante física también, que hace referencia a la aceleración de la gravedad, así que no va a cambiar, y pues vemos que esta presión hidrostática va a depender solamente de lo que es la altura H o la profundidad H a la que estemos sumergidos. Así que esto sería algo importante de saber en relación a la presión hidrostática. Ahora, de dicha expresión podemos concluir que el área no va a afectar la presión, ¿verdad? La presión en el fluido va a ser directamente proporcional a la densidad del líquido y a la profundidad de este. En general, dice, la presión dentro de un líquido va a ser uniforme en la misma profundidad. Si estamos en un objeto, ¿verdad? Es lo que dije anteriormente, y estamos a una profundidad igual, sin importar que estemos alejados, la presión va a ser la misma, porque va a depender solamente de lo que es la profundidad, y como están en la misma profundidad, va a ser la misma presión. Ahora, continuando, esto puede resultar un poco, digamos así, complicado si no tenemos el conocimiento bastante desarrollado de lo que es esta parte, pero voy a tratar de darlo de una manera sencilla, ¿verdad? Para poder definir los otros tipos de presiones. Vamos a considerar una situación similar, ¿verdad? Donde se encuentra un líquido contenido en un cilindro de área de sección transversal A, que se extiende desde la profundidad D a la profundidad D más H. El líquido externo, o sea, esto de acá, ejerce fuerzas en todos los puntos de la superficie perpendicular a esta. Ahora, consideraremos P a la presión ejercida en la cara inferior y P sub 0 es la presión ejercida en la cara superior. Entonces, cada fuerza está dada por P sub 0 por A y P por A. Ahora, el peso del líquido en el cilindro está dado por
W igual a rho por A por H por G. Esto es para introducir lo que es el concepto de peso específico y peso real, ¿verdad? Acá vamos a tener este objeto sumergido, ¿verdad? Vamos a tener que esta presión P que está haciendo, que se ejerce va a ser hacia arriba, ¿verdad? Está ejerciéndose hacia arriba. Y esta va a ser la otra presión que va a estar ejerciéndose, perdón, hacia abajo. Y además de estas presiones va a haber un peso aquí, ¿verdad? Que va a estar hacia abajo. Ahora, yo sé que la presión es igual a fuerza entre área y su equivalente, la fuerza va a ser igual a la presión por el área. Así que si yo tengo una presión P y un área A, entonces yo puedo decir de que aquí hay una fuerza también, ¿verdad? Que va a ser igual a la presión que está experimentando por el área. Y a su vez, aquí arriba va a haber una otra F, que es otra fuerza, que va a estar ejerciéndose hacia abajo, que va a ser igual a la P sub 0 por el área, ¿verdad? Debido a que la presión arriba es P sub 0. Y esta fuerza va a ser negativa debido a que va hacia abajo. Y a su vez también el peso, ¿verdad? El peso va a ser igual a menos M por G. Así que estas son las tres fuerzas que están interviniendo sobre este objeto que está sumergido. Esto es un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Para poder entender esto, ¿verdad? Ahora, si nosotros hacemos una suma de fuerzas sobre una suma de fuerzas para poder determinar lo que es el peso ahora, podemos ver lo siguiente, ¿verdad? Que tenemos acá, nuevamente haciendo el dibujo, tenemos esta fuerza que va a ser igual a menos la presión P sub 0 por A. Vamos a tener esta otra fuerza F que es igual a P por A, y vamos a tener el peso, ¿verdad? Que es igual a M por G. Y esto también se puede definir como ρ por A por H por G. Esto lo vimos hace poco, ¿verdad? Que es otra forma de poder definir lo que es el peso. Así que vamos a tener estas tres fuerzas actando sobre un objeto, ¿verdad? Y esta va a estar en reposo debido a que está quieto, ¿verdad? Así que podemos aplicar la primera ley de Newton, que me dice que la suma de las fuerzas va a ser igual a 0. Y las tres fuerzas que están interviniendo sería esta fuerza que va hacia arriba, por lo tanto es positiva, esta otra fuerza que se define como P sub 0 por A, que va a ser negativa porque va hacia abajo, y vamos a tener también el peso, ¿verdad? Que va a ser negativo porque va hacia abajo. Entonces, luego yo defino el peso de esta manera y veo que hay un término que se repite, ¿verdad? Que es A. Así que yo lo que hago acá es, si lo vemos aquí, es sacar A de factor común. A factor de P menos P sub 0 menos ρ por G por H. Esto va a ser igual a 0, ¿verdad? Así que yo paso esta A al otro lado. Por lo tanto, si paso esta al otro lado va a pasar a dividir, y 0 entre cualquier número o entre cualquier cosa va a ser siempre 0, ¿verdad? Así que este A se va a eliminar y me va a quedar esta expresión de acá. Esta expresión de acá. Ahora, si yo despejo este término P, o sea, paso esta P sub 0 al otro lado y también este ρ por G por H al otro lado, van a cambiar de signo, ¿verdad? Y me va a quedar esta expresión de acá. Esta expresión hace referencia a la presión, esta presión P va a hacer referencia a la suma, pues, de esta presión P sub 0, que es la que está arriba, más la presión hidrostática, ¿verdad? Por estar sumergido. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que la presión P total, que es la presión total, a una profundidad H, bajo un punto en el líquido, donde la presión es P sub 0, y esta va a ser mayor que la cantidad ρ por G por H. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? De que la presión total que va a tener en este punto de acá, el objeto sumergido, va a ser igual a la suma de esta presión P sub 0, que es la que está arriba, más la presión debido a la columna de parte de arriba, abierto lo que es la atmósfera, o sea, está destapado. Esta presión P sub 0 va a hacer referencia a la presión atmosférica, que es otro concepto que vamos a ver esto sin querer justo ahora. Esta presión atmosférica es la presión del aire
en un punto determinado, perdón, de la Tierra, y esta va a variar ligeramente de acuerdo con el clima atmosférico. La presión atmosférica se tiene un nivel de referencia al nivel del mar, y esta va a ser de 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. Y esto se define, pues, este valor hace referencia, pues, a la presión que hace nuestra atmósfera. Y esto también hace referencia, pues, a la columna de aire que está encima de nosotros, ¿verdad? Entonces, este es el valor de la presión atmosférica, que es un término más o menos constante a lo que es la altura al nivel del mar, y va a variar, pues, a medida que vamos subiendo en altura, ¿verdad? Pero el término que nosotros utilizamos comúnmente es este para notar la presión atmosférica, ¿verdad? Que una atmósfera es igual a 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado, o equivalentemente a 101.3 kilopascales. Y acá me da otra unidad con que podemos definir lo que es la presión atmosférica, que es el bar, ¿verdad? Y esto es igual a 1.0 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. Pero lo que vamos a utilizar va a ser esta, más que todo, esta de acá, utilizando siempre las unidades del sistema internacional, ¿verdad? Que son newton sobre metro cuadrado, o también podemos utilizar los pascales. Ahora, esa presión absoluta es otro término que o es otro tipo de presión, y esta pues hace referencia, o es la que encontramos anteriormente, ¿verdad? Que la presión absoluta o presión total va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica si el fluido o el líquido que está contenido ahí está destapado, ¿verdad? O sea, la presión va a ser la presión atmosférica. Pero si no pasa eso, o sea, para hacerlo de una manera general, si el líquido, además de está ejerciéndose sobre él otro tipo de presión, esta presión absoluta se puede definir así, de manera general, ¿verdad? Como la presión manométrica más una presión de referencia. Y esta va a ser siempre la presión atmosférica si el fluido está destapado, ¿verdad? Y pues la presión manométrica solo es despejar la ecuación anterior, ¿verdad? Como presión absoluta es igual a presión manométrica más la presión atmosférica. Yo solo despejo de acá la presión manométrica, paso esta presión atmosférica al otro lado y me queda restando, ¿verdad? Es lo que hace referencia a esta presión manométrica, ¿verdad? Y pues es la diferencia entre la presión absoluta, la presión total, menos la presión atmosférica, cuando el fluido está destapado. Si el fluido está ejerciéndose otra presión sobre él, o sea que no es la atmosférica, va a ser igual a esto de acá, ¿verdad? A la presión absoluta menos una presión de referencia. Pero básicamente es esto, ¿verdad? La presión absoluta menos una presión de referencia. Y pues, una vez dicho eso, vamos a hacer un pequeño problemita. Me dice, ¿verdad?, que inicialmente se ejerce una fuerza F sobre una superficie A. Así que va a haber aquí una presión, ya vamos teniendo en cuenta eso, ¿verdad? Que siempre fuerza aplicada a un área es una presión. Si posteriormente la fuerza ejercida sobre una superficie se duplica, dice, y la superficie se reduce a la mitad con respecto a la superficie original, por tanto podemos afirmar lo siguiente, ¿verdad? Que esta presión se va a reducir a la mitad, se va a duplicar, se va a cuadriplicar, se va a reducir a la cuarta parte, o si esta presión no va a cambiar. O sea, yo lo que estoy planteándome aquí es qué va a pasar si yo inicialmente aplico una fuerza sobre un área A y luego yo duplico esa fuerza sobre un área más pequeña que va a corresponder a la mitad del área original. ¿Qué va a pasar con mi presión en este caso? Así que vamos a verlo aquí. Como yo sé, la presión se define como la fuerza entre el área. Presión igual a fuerza entre el área. Esto va a ser inicialmente la presión igual a fuerza entre área. Y luego, pues yo sé que mi fuerza final va a ser 2 veces la fuerza inicial. O sea, yo voy a tener dos expresiones acá. Por ejemplo, inicialmente voy a tener que la presión inicial va a ser igual a la fuerza inicial entre mi área inicial. Esto va a ser en un inicio.
Y luego, después de que pasa lo siguiente, después de que la fuerza se duplica y el área se disminuye, va a tener una presión final igual a la fuerza final entre el área final. Vas a tener estas dos expresiones, ¿no? Y ahora las voy a relacionar. Por ejemplo, yo sé que mi fuerza final va a ser igual a 2 veces mi fuerza inicial, porque me dice que se duplicó la fuerza. Y que mi área final va a ser igual a la mitad del área inicial, o sea, va a ser 0.5 veces el área inicial. Así que si yo sustituyo estas dos cosas acá, esta expresión que tengo aquí, va a pasar lo siguiente, ¿verdad? El F final va a ser igual a 2 veces F inicial, dividido entre 0.5 veces área inicial. Así que yo puedo hacer esto, ¿verdad? Este término lo puedo separar de este de aquí, y tengo 2 entre 0.5 me va a dar 4. Y FI entre AI corresponde a mi presión inicial. Mi presión inicial, que es lo que yo tengo definido acá. Entonces, si yo duplico la fuerza y reduzco el área a la mitad, va a cumplirse que la presión final va a ser igual a 4 veces la presión inicial. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta que nos dieron anteriormente es de que si yo duplico la fuerza y reduzco el área a la mitad, la presión se va a cuadriplicar al final, ¿verdad? Esa sería la respuesta a esa pregunta. Y acá pues otro problema, este hace referencia a lo que es la presión absoluta, la manométrica y la presión de referencia. Acá tiene un tubo en forma de U que tiene dos objetos, o dos líquidos, perdón, dos fluidos, y pues vemos que una columna de agua, que sería esta de acá, la del lado derecho, esta sería agua, es de 40 centímetros, sostiene otra columna de un fluido desconocido, que vamos a tener aquí un fluido que le vamos a poner un incógnito acá, cuya columna es de 31 centímetros. Y nos pide que encontremos la densidad del fluido que no se conoce. ¿Cómo vamos a hacer esto de acá? Pues yo sé que si ubicamos un nivel de referencia aquí y aquí, yo puedo hacer la siguiente igualdad, ¿verdad? Que como estamos a una misma profundidad, la presión va a ser la misma en ambos puntos, ¿verdad? Así que yo puedo decir que la presión debida al agua va a ser igual a la presión debida al fluido desconocido. Si yo llamo presión 1 a este lado y este otro lado presión 2, me queda esta expresión de aquí, ¿verdad? Entonces yo veo que aquí serían presiones debido a las columnas de los fluidos, ¿verdad? Entonces estas serían presiones hidrostáticas. Y estas se definen como la densidad del fluido por el valor de G por la profundidad. Y de igual manera para el otro fluido que yo desconozco, que lo voy a llamar densidad 2 por el valor de G por la profundidad. Así que yo veo que se repite el valor de G, yo lo simplifico y me queda esta expresión de acá. Y yo lo que quiero saber es esta densidad 2, así que yo lo que hago es despejarla, ¿verdad? Esta H2 está multiplicándome, al otro lado va a pasar a dividir. Y me queda esta expresión finalmente, ¿verdad? Y como yo sé que el fluido es agua, su densidad va a ser 1000 kilogramos por metro cúbico, y solo sustituyo lo que son los valores de las alturas de las columnas de líquido, ¿verdad? Para el agua era 40 centímetros, y para el otro fluido desconocido era 31 centímetros, así que se puede simplificar, ¿verdad? Centímetro con centímetro, y hago la expresión aquí, le hago la multiplicación y luego la división, y me va a quedar que el fluido desconocido tiene una densidad de 1290.32 kilogramos por metro cúbico. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de ver, y si no, pues pasamos a los últimos dos subtemas que traigo para el día de hoy. Ahorita es un espacio para que tengan, para que expresen sus preguntas, ¿verdad? Así que no sé si las tienen, ahorita pueden hacerlas, ya sea por medio de los mensajes o activando su micrófono. Como se dice que no, no sé si los demás tienen
preguntas. Si no, pues continuamos, pero vamos a dar un espacio para que, si las tienen, pues puedan expresarlas, ¿no? Bueno, Carlos dice que continuemos, solo voy a ver qué dice ahí la otra persona que está escribiendo, y así vamos a ver si continuamos o respondemos la pregunta que posiblemente esté escribiendo ahí la otra persona. No, yo creo que no, ya no la van a formular, así que si quieres continúa. Vale. Entonces, estos dos principios que vamos a ver, por último, son el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Estos son bastante utilizados, incluso inconscientemente los utilizamos nosotros, ¿verdad? Y pues vamos a ver cómo se define, cuál es la definición, así tal cual del principio, y cuál es la expresión matemática que los define también, ¿verdad? El principio de Pascal, podemos empezar planteándonos que la atmósfera de la Tierra va a ejercer una presión sobre todos los objetos con los que está en contacto, incluyendo los fluidos, ¿verdad? Esta presión, además de esa presión que ejerce la atmósfera, la presión externa que actúa sobre un fluido se transmite por todo ese fluido, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo estamos planteando, de acuerdo con el principio fundamental de la hidrostática, la presión de un fluido, o sea, en este caso vamos a suponer que esa agua que está confinada en un recipiente a una profundidad H está dada por esto, ¿verdad? Que hace referencia también a lo que es la presión absoluta, si se recuerdan, ¿verdad? Que esa presión va a ser igual a la presión de referencia más la presión debida a la columna del fluido. Ahora, siguiendo este planteamiento, esta figura número 12 nos muestra que la presión absoluta en dos puntos a diferente profundidad, donde P sub 0 es la presión que se ejerce el aire por encima de la superficie, y que este producto de ρ por G por H es la presión del agua debido a, pues, a la columna del agua, ¿verdad? En estos diferentes puntos, vamos a tener que, si ubicamos dos puntos acá, la presión absoluta va a ser diferente, ¿verdad? La presión 1, o sea, la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión atmosférica, que es la presión de referencia, porque está abierta al aire, más la presión debido a la columna del fluido, a una profundidad H1, y también vamos a tener que para el punto 2 va a ser equivalente, ¿verdad? Así que, continuando con esto, bueno, esto sería una manera, pues, de definirlo, ¿verdad? En totalidad, dice, la presión absoluta, o sea, la presión total, a cualquier profundidad se va a deber a la presión del agua más la presión del aire, por arriba de ella, ¿verdad? Esto lo vimos, pues, en la parte anterior, ¿verdad? Pero es algo que hay que tener fresco para poder seguir con la definición de lo que es el principio de Pascal. En sí, este principio de Pascal tiene este nombre debido, pues, a que aquí lo descubrió, ¿verdad? El cual fue un filósofo y científico francés que se llamaba Blaise Pascal, que vivió, pues, de 1623 a 1662. Si pueden ver, murió relativamente joven, ¿verdad? Y este principio establece que si se aplica una presión externa a un fluido confinado, la presión en cada punto del fluido se va a incrementar en la misma cantidad. Es decir, si ven acá, este GIF que está acá, aquí tenemos un fluido en reposo, se le aplica una presión, entonces esta presión se va a incrementar en la misma cantidad en cada punto del fluido, ¿verdad? Y eso va a hacer de que si yo ejerzo la presión en este punto que llamo 1, va a hacer que se mueva el fluido que está contenido aquí, y pues va a hacer que finalmente
mueva esta otra superficie que está acá. Y pues si pueden ver, se está cumpliendo, ¿verdad? Que hay una diferencia entre los tamaños de cada, en este caso sería de cada émbolo, que sería este objeto de acá y este objeto de acá, ¿verdad? Como podemos ver, este es el principio de funcionamiento de lo que son las prensas hidráulicas. Para un objeto de un diámetro bastante pequeño, aplicando una fuerza, como se cumple este principio, ¿verdad? Que yo aplico una fuerza externa a un fluido confinado, esta presión externa va a hacer de que se incremente dentro del fluido, ¿verdad? En todos los puntos, y lo cual va a hacer que también pueda mover un émbolo de una dimensión mucho mayor con respecto al que yo apliqué, ¿verdad? Y pues acá podemos ver de que este principio se aplica más cotidianamente de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos un elevador hidráulico, ¿verdad? Podemos ver de que para una fuerza que sería el peso de este hombre actuando sobre una determinada área, puede hacer levantar otro émbolo mucho más grande que contiene un automóvil incluso, ¿verdad? Y esto es debido pues al principio de Pascal. Y pues una vez dicho eso, pues vamos a tratar de sacar una expresión matemática para poder definir esto, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos esta figura anterior, aquí tendríamos inicialmente, ¿verdad? Una fuerza debido al hombre estaría acá, aplicada sobre un área, ¿verdad? Y esta va a ser igual a la fuerza que sería la del automóvil en esta otra área de acá. Así que yo puedo aplicar esta relación, ¿verdad? Que la fuerza 1 entre el área 1 va a ser igual a la fuerza 2 entre el área 2. Y pues, luego yo puedo sacar esta otra relación, ¿verdad? Por ejemplo, si hago lo siguiente, paso esta F1 al otro lado, o sea, si hago aquí un producto cruzado, para que me quede esto de aquí, me va a quedar la siguiente expresión, ¿verdad? Que sería esta. Y acá lo que yo hago es que sustituyo el valor de lo que es el área, ¿verdad? Por ejemplo, como son émbolos circulares, aquí se puede hacer esta otra relación, ¿verdad? Y pues yo lo que hice acá pues volver o también esta relación se aplica pues para lo que son los desplazamientos que van a sufrir ambos émbolos, ¿verdad? Y pues como esto se puede relacionar entonces con lo que es el desplazamiento con la fuerza y tanto el desplazamiento con lo que es el área. Es lo que quiero hacer referencia yo. Entonces, o sea que esta igualdad entre las fuerzas puede hacerse debido, o puede relacionarse también con lo que son los desplazamientos que van a experimentar los émbolos, con también las áreas, ¿verdad? Son maneras en que yo puedo aplicar lo que es el principio de Pascal, ¿verdad? Haciendo referencia a esto. Por ejemplo, yo puedo decir cómo puedo encontrar lo que es la fuerza 1, si sé la fuerza 2, el área 2 y el área 1. O si yo tengo lo que es el desplazamiento en 1, el desplazamiento en 2, y yo solo despejo cualquiera de estas dos para poder encontrar lo que me hace falta. Así que yo puedo utilizar estas tres definiciones, ¿verdad? Y pues lo que van a hacer pues es ayudarme según los datos que yo tenga. Ahora, aquí pues ya traía una pregunta, pero la coloqué dentro de la misma diapositiva. Y me dice, ¿verdad?, cuál contenedor mostrado en la siguiente figura va a tener mayor presión en el fondo. Suponga que todos tienen el mismo volumen de agua. Acá pues podemos ver de que hay diferentes recipientes que van a tener la misma cantidad de agua, pero aquí podemos determinar cuál va a tener mayor presión. El que va a tener mayor presión va a ser este objeto D. Debido a que como solo es un fluido en reposo, podemos aplicar la ecuación de la presión hidrostática, ¿verdad?
que esta va a depender de la densidad del fluido, el valor de G y el valor de la columna de agua, ¿verdad? Y como la densidad y el valor de G son constantes, y como esta altura de la columna de agua va a ser mucho mayor, quiere decir de que este fluido contenido en el recipiente número D va a tener mayor presión, ¿verdad? Debido pues a que es más alta la columna del fluido. Ahora, planteándonos un problema con respecto a lo que es el principio de Pascal, vamos a suponer que se quiere levantar un auto de masa M igual a 2000 kilogramos con un elevador hidráulico, tal como se muestra en esta figura de acá. Ahora me pide que yo encuentre qué fuerza 1, o sea, qué fuerza voy a aplicar de este lado para poder levantar este auto de 2000 kilogramos sobre un pistón de área 0.10 metros cuadrados, y pues el área 2 va a tener que ser 3 metros cuadrados, ¿vale? El área sobre el cual está el automóvil. Entonces yo tengo que encontrar este valor de F1 para poder levantar esta masa. Sabemos de que acá yo voy a relacionar lo que son la fuerza 1, el área 1, con la fuerza 2 con el área 2, ¿verdad? Y acá pues esta fuerza 2 va a ser la equivalente a lo que es el peso del automóvil. Así que yo aplico lo que es el principio de Pascal, ¿verdad? F1 sobre área 1 igual a F2 sobre área 2. Y yo pues solo despejo de esa ecuación F1, que va a ser igual a área 1 por F2 entre área 2. Y como yo sé que la fuerza en 2 va a ser la fuerza debido a lo que es el peso del auto, yo sustituyo lo que es la expresión de peso, ¿verdad? Que va a ser la masa del auto por el valor de G. Y como aquí ya solamente me hace falta pues sustituir los datos, ¿verdad? El área 1, 0.10 metros cuadrados, la masa del auto por el valor de G, dividida entre lo que es el área 2, ¿verdad? O sea, el área sobre la cual está el automóvil. Y esto va a hacer que mi fuerza 1 sea de 653.33 newtons. Así de fácil podemos determinar nosotros cómo podemos hacer para poder levantar un objeto tan grande como los automóviles, aplicando una fuerza relativamente pequeña en un área también pequeña, ¿verdad? Así así se puede aplicar lo que es este principio de Pascal, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con lo que es el principio de Arquímedes? Con esto del principio de Arquímedes yo puedo responder la pregunta que planteó la compañera hace unos momentos, ¿verdad? ¿Cómo es que los barcos flotan si son de hierro, ¿verdad? Esto, pues, para poder llegar a esa respuesta, tengo que definir primero lo que es el principio de Arquímedes. Este principio me establece que si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, este va a ejercer una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado. O sea, si yo tengo, por ejemplo, acá un barco y yo lo sumerjo parcial o totalmente, entonces el fluido va a ejercer una fuerza hacia arriba sobre lo que es el objeto que yo sumerjo, que va a ser igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. ¿A qué hago referencia yo con esto de fluido desplazado? El fluido desplazado se entiende como el volumen del fluido igual al volumen sumergido. Suena un poco difícil de poder comprender, pero si nos apoyamos de esta figura que tenemos en la parte de abajo, yo tengo un recipiente completamente lleno de agua. Está el ras, ¿verdad? Como lo pueden ver, está justo el ras. Ahora, yo sumerjo un cuerpo, entonces ese cuerpo va a desplazarme fluido, ¿verdad? Que es el que cayó a los lados. A eso se hace referencia el fluido desplazado, ¿verdad? El fluido que en cierto punto se desaloja debido al hecho a que yo sumerjo un cuerpo sobre el fluido, ¿verdad? A eso se hace referencia lo que es el fluido desplazado, ¿verdad? Y siempre va a ser igual al volumen del cuerpo sumergido. Si yo sumerjo completamente el cuerpo, entonces el fluido desplazado va a ser el volumen del cuerpo. Si yo lo sumerjo parcialmente, entonces el fluido que se desplazó va a ser la porción
del objeto que se sumergió. Ahora, ¿qué uso le puedo dar a esto, verdad? Esto lo puedo yo aplicar a lo que es a poder dar respuesta a también una de las preguntas que planteamos al inicio, ¿verdad? ¿Por qué es que sentimos más liviano un objeto cuando está sumergido en el agua a que cuando lo estamos cargando en el aire, ¿verdad? Esto se debe pues a lo que dice el principio de Arquímedes, ¿verdad? Que si yo sumerjo un cuerpo en un fluido, ese fluido va a aplicar una fuerza directamente hacia arriba, ¿verdad? Entonces, aquí están los dos ejemplos, ¿verdad? Yo tengo un objeto al cual estoy midiendo su peso, normalmente en el aire, ¿verdad? Y me va a dar un peso m por g, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando ese mismo cuerpo yo lo sumerjo en un fluido? Si pueden ver, el peso que yo registro es diferente, ¿verdad? Es diferente. Ahora, ¿cómo explico eso yo? Lo explico porque, por ejemplo, para el literal A, cuando estamos normalmente midiendo la masa de un objeto, solo se aplican estas dos fuerzas, ¿verdad? Lo que es el peso y la tensión, o sea, esta fuerza que está aplicando acá para poder medir para poder medir con la báscula de acá. Entonces, si yo hago la suma de fuerzas, en Y me va a dar 0, ¿verdad? Y yo tendría dos fuerzas, la tensión que va hacia arriba y el peso que va hacia abajo. Sería m por g, ¿verdad? Igual a 0. Por lo tanto, la tensión, o sea, el peso que yo voy a registrar aquí en la báscula me va a dar m por g. Este sería mi peso real. Mi peso real, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con el literal P? Si yo tengo la balanza, ¿verdad? Tengo la balanza acá, voy a aplicar una tensión acá y voy a tener mi peso, ¿verdad? Mi peso m por g. Pero adicional a esto, porque el objeto está sumergido, para una fuerza, ¿verdad? Que yo va a estar experimentando el fluido, que va a ser directamente hacia arriba, ¿verdad? Esta vamos a llamar F sub B. Si yo hago lo que es una suma de fuerzas, voy a tener que mi fuerza de tensión va a ser positiva, porque va a ir hacia arriba. Mi esta fuerza sub B, que correspondería a un término nuevo que yo llamaría empuje, va a ser positiva porque va hacia arriba. Y tendría mi peso m por g negativo porque hacia abajo. Así que yo puedo hacer esta relación, ¿verdad? Esta relación de acá. Y finalmente, puedo llegar a esto, ¿verdad? Que si yo despejo m sub g, puedo tener esta relación, que sería f sub t más f sub p va a ser igual a mi peso real. Mi peso real. Ahora, ¿qué pasa si yo despejo f sub t de acá? Si yo de esta expresión inicialmente despejo f sub t, voy a tener que m sub g está negativo, al otro lado va a pasar a ser positivo, y f sub b está positivo, al otro lado va a pasar a ser negativo. Yo a esto lo llamo peso real. Así que este f sub t yo lo voy a llamar peso aparente. Y este va a ser igual a la diferencia entre mi peso real y este empuje, ¿verdad? Mi peso real menos esta fuerza de empuje. A esto yo voy a llamar mi peso aparente. Y es el que yo voy a experimentar cuando sumerjo cualquier objeto en un fluido, ¿verdad? Y este F sub B sería esa fuerza que me dice el principio de Arquímedes, ¿verdad? Que yo voy a conocer como fuerza de flotación o fuerza de empuje. Y pues sería esta, ¿verdad? Ya es así siendo estrictamente o definiéndolo de una manera así un poco más específica. Esta fuerza de flotación o empuje que llamamos usualmente F sub P también se llama como fuerza de flotabilidad, y pues es la que hace referencia al principio de Arquímedes, ¿verdad? Que es la que va a aplicar el fluido siempre hacia arriba al sumergir un objeto dentro de ese fluido, ¿verdad? Y esta se define pues como así, ¿verdad? Como la densidad del fluido por el volumen del fluido, perdón, el volumen del objeto por lo que es el valor de G.
Y pues ahora, ¿cómo puedo determinar yo densidades de los objetos? Si hago referencia pues a, a un objeto que está sumergido en el agua, ¿verdad? Sin tener ningún otro tipo de fuerza actuando sobre él, solo voy a tener lo que es el empuje y lo que es el peso, ¿verdad? Así que esta diferencia entre estos dos va a ser igual a lo que es, va a darme, bueno, acá yo lo que tengo que hacer es aplicar lo que es suma de fuerzas igual a 0, ¿verdad? Y las únicas que están acá serían F sub B menos el peso. Ahora, ¿yo qué hago acá? Reescribo estas dos ecuaciones. Por ejemplo, yo sé que F sub B es igual a la densidad del fluido por lo que es el volumen del objeto por el valor de G. Y el peso va a ser igual a la masa del objeto, que viene siendo la densidad del objeto, por el volumen del objeto, por el valor de G. Yo lo que hice aquí fue sacar factor común V del objeto por G, y es lo que me da esta expresión de acá. Es la expresión que yo tengo aquí, aquí señalada. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo hacer, cómo puedo encontrar la densidad de un objeto solamente al sumergirlo? Pues de ahí que sale esta relación, ¿verdad? Si la densidad del objeto es menor que la densidad del fluido, la fuerza neta ejercida sobre el objeto va a ser positiva, o sea, va a ser ascendente. Y por lo tanto el objeto se va a acelerar hacia arriba. Esto es como otra manera de poder determinar si un objeto flota o se hunde. En un principio vimos lo que era la densidad relativa, ¿verdad? Y acá pues voy a ver también aplicando lo que es el empuje, ¿verdad? Y si pasa lo contrario, si la densidad del objeto es mayor que la densidad del fluido, la fuerza neta va a ser negativa y el objeto se va a acelerar hacia abajo. Son estas relaciones que las puedo sacar aplicando lo que es el empuje, ¿verdad? Esto es lo que explica por qué, por ejemplo, si yo echo aceite en agua, el aceite se va a mantener en la parte de arriba, ¿verdad? Porque primeramente no se mezclan, ¿verdad? Entonces el aceite se va a depositar sobre la parte de arriba de lo que es el agua, debido a que la densidad del aceite es menor que la densidad del agua. Y pues esto del objeto parcialmente sumergido hace referencia pues cuando un objeto no está completamente sumergido, ¿verdad? Entonces este fluido desplazado va a corresponder solamente a la porción del volumen del objeto que está sumergido. Y acá pues yo puedo hacer aquí esto lo puedo aplicar para poder encontrar el porcentaje del volumen sumergido, ¿verdad? Si esta V de fluido es el volumen del fluido desplazado por el objeto, o sea, va a corresponder solamente a la parte del objeto que está bajo el nivel del fluido, entonces la magnitud de la fuerza de empuje va a estar dada por esta expresión, ¿verdad? Por la densidad del fluido, por el volumen del fluido, por el valor de la gravedad. Y como sabemos que también que el peso siempre va a ser esto de acá, ¿verdad? La densidad del objeto por el volumen del objeto por G, yo puedo hacer esta relación, ¿verdad? Que W va a ser igual a F sub B, porque si aplicamos acá lo que es un diagrama de cuerpo libre, F sub B sería positivo hacia arriba, ¿verdad? Y esta W sería negativa hacia abajo. Yo hago la suma de fuerza, acá, voy a tener que va a ser igual a 0, va a tener que F sub B menos el peso va a ser igual a 0. Y yo despejo acá y me va a quedar que F sub B es igual a W, que es la relación que yo tengo aquí, ¿verdad? Yo sustituyo lo que es F sub B y lo que es W y hago los siguientes despejes correspondientes, ¿verdad? Y voy a tener esta relación. Y así yo puedo obtener lo que es el porcentaje del volumen de un objeto parcialmente sumergido, ¿verdad? Que va a ser directamente proporcional entre la densidad del objeto dividida entre la densidad del fluido y lo que es el volumen de fluido entre el volumen del objeto. Así yo puedo determinar ese porcentaje de volumen
sumergido. Y ya para finalizar, tengo este problema y me dice, si yo sumerjo una piedra de 2.5 kilogramos en agua, comprobamos que tiene un peso aparente de 20 newton. Sabiendo que la gravedad es 9.8 metros por segundo y que la densidad de agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, me pide que calcule el empuje que va a sufrir esa piedra, que calcule el volumen de la piedra y que también calcule la densidad de la piedra. Ahora pues, yo sé que el empuje va a ser igual al peso real menos el peso aparente. Sé que mi peso real va a ser igual a la masa de la piedra por el valor de G, y que el peso aparente me lo da el problema. Ahí me dijo que era de 20 newton, ¿verdad? Mi peso aparente. Así que yo solo sustituyo lo que es el valor de la masa, el valor de G y el valor del peso aparente, y así voy a tener lo que es el empuje de la piedra, que va a ser igual a 4.5 newton. Ahora, me pide que encuentre el volumen de la piedra. Yo sé que como va a estar completamente sumergida, el volumen del fluido desplazado va a ser igual al volumen de la piedra. Por lo tanto, mi empuje va a estar relacionado de esta manera. Mi empuje va a ser igual a la densidad del fluido por el volumen de la piedra por el valor de G. Así que yo despejo de esta expresión el volumen de la piedra, ¿verdad? Así que paso esta densidad del fluido y esta gravedad que está multiplicando al otro lado a dividir. Y me queda esta expresión de aquí. Entonces yo sustituyo lo que es el empuje, la densidad del fluido, como es agua, de 1000 kilogramos por metro cúbico, y lo multiplico por el valor de G. Y así yo voy a obtener lo que es el volumen de lo que es la piedra. Y finalmente, yo puedo encontrar la densidad de la piedra. Sé que la densidad va a ser igual a la masa de la piedra entre el volumen de la piedra. La masa me la da inicialmente, que es de 2.5 kilogramos, y el volumen yo lo acabo de calcular, ¿verdad? Así voy a tener yo una densidad de la piedra de 5.446.62 kilogramos por metro cúbico. Ahora, aquí terminaríamos con lo que es la parte de la presentación. Creo que yo recordaba que traía esa respuesta plasmada en lo que era la presentación que hizo la compañera de que por qué un barco flota. Y esto es porque, a pesar de que nosotros creemos de que un barco es completamente de metal, esto no es completamente así, ¿verdad? O sea, la coraza del barco es de metal, pero estos son huecos, ¿verdad? Entonces, en esa parte hueca del barco hay aire, ¿verdad? Entonces, si nosotros sacamos una densidad total de lo que es el barco, o sea, si tomamos todas las masas y todas las masas de todos los objetos que componen el barco y lo divido entre el volumen total del barco, voy a tener que la densidad del barco va a ser mucho menor que la densidad del agua de mar, ¿verdad? Eso es una densidad así como una densidad promedio, o sea que la densidad promedio de todas las cosas que componen el barco va a ser menor que la densidad del agua, por lo tanto va a ser de que el barco flote. Y esto se debe pues a que el barco está hueco, ¿verdad? Eso hace que puedan flotar. Por eso es que se da eso, ¿verdad? Ese fenómeno de que, a pesar de que podemos pensar de que ese barco es relativamente grande, ¿verdad? Y también relativamente pesado, su densidad promedio es mucho menor que la densidad del agua de mar y por eso va a flotar el barco. No sé si a la compañera que hizo la pregunta le satisface esa respuesta. Ahí está escribiendo ella. Bueno, de nada. No sé si tienen ahora otra pregunta con respecto a esto último que acabamos de ver. Y si no es así, pues terminamos con la videoconferencia el día de hoy.